Y ahora presentamos Libertad de Expresión. Un espacio en la radio para analizar, opinar y discernir sobre los hechos y acontecimientos del Ecuador y el mundo. Libertad de Expresión, porque la opinión de todos es importante. Un cordial saludo a nuestros estimados amigos de acá del país y en el exterior. Nuevamente con ustedes, Libertad de Expresión, donde la palabra de todos es muy importante. Qué gusto tener con nosotros en el programa de hoy día a la doctora Solanda Goyes, una luchadora social, una excelente luchadora social. Ella actualmente es coordinadora nacional de Nosotras por la Democracia, una organización de mujeres que lucha exactamente como hemos venido hablando, contra la corrupción, por una política, por cambios en la política, una política sana, que se haga una política que realmente valga la pena en el país, que se retorne a lo que es la política, el arte de la política, que en algún momento habló Aristóteles. Doctora Goyes, bienvenida a Libertad de Expresión. Bueno, una pequeña evaluación antes de entrar en materia sobre lo que está pasando en el país. Parece que las cosas como que se van aclarando o se siguen oscureciendo. La pelea ahora parece que es abierta entre el ex y el actual. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitarles por este espacio. Obviamente, muchísimas gracias a quienes nos escuchan del otro lado y decirles que nuestro interés es siempre estar dando nuestro punto de vista, dado que en nuestra organización, Nosotras por la Democracia, uno de los principios que defendemos es la ética en la política, ¿no? La gente ha perdido la esperanza en que la política puede ser bien hecha desde una perspectiva de lo lógico, lo correcto, los planes, los programas, los objetivos, el salir de la pobreza, el generar condiciones de igualdad. Y nosotras decimos que hay que seguirle peleando a que la gente decente ingrese a la política, porque mientras la gente delincuente esté en la política, obviamente las cosas seguirán igual. Entonces, con ese preámbulo, nosotras siempre estamos haciendo evaluación de lo que sucede en la coyuntura, ¿no? Pero tampoco dejamos de mirar el país a mediano o largo plazo, porque no podemos estarnos debatiendo solo en el día a día. Ese creo que es un grave problema que tenemos, porque no hay posibilidad de plantearse un país de transformación para las futuras generaciones. En ese sentido, creemos que en este momento obviamente es importante mirar cuál es el giro que pueda dar Lenín Moreno en relación a lo que fue el gobierno anterior, un gobierno que puede perfectamente encaja en lo que se denominan los autoritarismos electorales, es decir, que llegan a través de las elecciones, pero que después lo que buscan es estar en el poder, usufructuar del poder, abusar de las instituciones. Terminan con muchísimos rasgos del populismo, que significa manipular a la gente que no tiene acceso a información y de esa manera ejercer el gobierno para una élite que ahora estamos viendo claramente cuál ha sido esa élite. Perdón que le interrumpa, doctora, eso es lo que usted dice, no es la política original que pregonan en una campaña electoral, sino es tienen una idea fija en lo que va a suceder luego de haber ganado. Entonces, y lo que usted bien lo manifiesta, es servir a una élite. Así es. Se llenan de pueblo, pero… Así es, claro, les sirve la base social para llegar a través de elecciones, pero realmente lo que han hecho es actuar como un círculo mafioso, que se han repartido espacios de poder y que adicionalmente han despilfarrado el dinero de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y en muchos de esos casos estamos viendo cosas gravísimas, como por ejemplo, además que hay que hacer notar lo siguiente, ¿no?, a la ciudadanía para que esté muy clara. En el Ecuador no hubiésemos abierto con las instituciones que tenemos y con el modelo que el correísmo configuró en el sistema judicial para dominarlo y para decidir a quién se procesaba y a quién no, y proteger los niveles de corrupción que ellos mismos estaban desarrollando, necesitaban impunidad, y por eso fue el objetivo en el 2011 de hacer consulta popular, de cambiar toda la estructura que tenía que ver con la justicia y, como el propio Correa lo dijo, meter la mano en el sistema judicial. Vemos que
con ese sistema judicial nunca nos hubiésemos, aun cuando percibíamos que había, por el abuso de poder, por los megacontratos, por los decretos de emergencia para manejo justamente de contratación sin reglas claras, por la exclusión de competidores, de denuncias que habían, sabíamos que había corrupción en el Ecuador, pero que se inicie un proceso por corrupción nunca se inició por acción de las autoridades judiciales nacionales. Estos mega casos de corrupción que estamos conociendo son por los procesos que se hacen fuera, por el que se lleva en Estados Unidos en el caso Caminosca, por el que se destapa de manera casual en el Brasil en el caso de Brecht, porque además hasta en el Brasil se destapa de manera muy casual, ¿no? Estaban investigando el lavado de activos más bien del manejo de la droga, el narcotráfico, y allí encuentran que uno de estos señores que se prestaba ya como una profesión para lavar activos de quienes se dedicaban a negocios ilícitos, encuentran una vinculación con un parlamentario al que le compró un vehículo súper de lujo, y entonces empiezan a mirar por qué le da comprando el vehículo lujoso, un Jaguar de esas marcas que aquí casi ni vemos, y termina este señor a cambio de una pena menor, delatando y diciendo, claro, así es como empieza el caso de Odebrecht en Brasil. Esas coincidencias felices, claro, se puede decir, ¿no? Y claro, la justicia, o al menos algunos jueces de Brasil y unos fiscales de Brasil, asumen el tema y empiezan a indagar y llegan a todos los países que han llegado en el estado de Odebrecht. En República Dominicana hay exministros presos, en Colombia están procesados el propio Santos, 3 expresidentes procesados en el Perú, y aquí hasta ahora no pasa nada, salvo los allanamientos que hicieron como para pretender lavarse la cara y legitimarse Carlos Baca, porque no se olviden que Carlos Baca llega a ser fiscal sin tener experiencia previa en materia penal, compitiendo con gente que tenía experiencia previa en materia penal, lo que significa que ese también es un concurso de dudosos manejos, como lo han sido todos los concursos, porque del correísmo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Entonces, todo el aparataje que Correa armó fue para proteger los niveles de corrupción de su gobierno. Entonces, ahora que eso se les destapa, no porque ellos quieren, sino porque las circunstancias internacionales les sacó información que ellos no pueden ocultar y no pueden controlar, entonces no les queda otra que seguir, hacer ciertos pasos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Yo lo que creo es que, si bien el Lenin Moreno obviamente nos ha dado unas muestras de diferenciación, como él mismo llama, ¿no?, del gobierno anterior, pero a Lenin Moreno lo que hay que decirle, aquí está el gran paquete, ¿no? El tema tenemos que mirar qué significó el correísmo, y si Lenin Moreno de verdad quiere hacer un gobierno de diferencia, no puede ser un gobierno de diferenciación de maquillaje o superficial. Hay que ir al fondo de lo que fue el correísmo, porque el correísmo ha sido una década nefasta para el Ecuador. Doctora, pero el presidente Moreno fue parte activa de este correísmo. Ese es un problema que tiene. Él fue su vicepresidente y luego, claro, no sé si vale la palabra decirlo, muy inteligentemente lo exilian, porque lo exilian ellos mismos para luego traerlo, pero él tiene mucha culpa, y los cambios que anuncia, personalmente, son cambios cosméticos, muy simples. Bueno, yo creo que allí lo que hay que esperar es mirar realmente con la profundidad que se pueden hacer las cosas, ¿no? A ver, miremos, yo creo que una de las cosas que al menos Lenin Moreno debe tener trazado el plan hacia dónde va, y no lo sabemos. Nosotros solamente como espectadores miramos las acciones que va tomando. Lo que no podemos dejar de hacer las organizaciones políticas, que no son parte del gobierno, las organizaciones sociales que estamos siempre insistiendo en cosas, en temas, lo que no podemos dejar de hacer es mirar cuál es el plan que tiene que tener el Ecuador. El Ecuador, para redemocratizarse, una de las primeras cosas que tiene que hacer es derogar las enmiendas que fueron elaboradas de manera fraudulenta y dolosa por el correísmo en diciembre del 2015, porque hay que decir las cosas con las palabras como son. Doctor, y muy peligrosas. Y peligrosas. Entonces, allí se consolidó, primero la consulta del año 2011, en donde
es doloso también porque se desfiguró lo que se aprobó en el año 2008, que buscaba la independencia del sistema judicial. En el 2011 eso se lo echó al traste y se tomaron la justicia. Ese es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta y hay que cambiarlo. Y también las del 2015, en donde lo que se estableció es, primero, el tema de la reelección indefinida. En un Estado democrático no puede haber reelección indefinida porque suceden los vicios de los corruptos que estamos viendo. Se endulzan en el poder, se creen impunes por el resto de la vida y empiezan a robar en la cara de todo el mundo. Entonces, por esas razones, para impedir los excesos del poder, los abusos del poder, no puede haber reelección indefinida. Y para ello tenemos que derogar las tramposas enmiendas que hicieron en diciembre del 2015, porque lo hicieron violando todas las normas, con una Corte Constitucional sumisa a Correa, con una Asamblea Nacional sumisa, obediente, esclavizada por Correa, indigna, que llegaron a niveles de alienación mental, porque ya pretendían, sobre todo de las barbaridades jurídicas que iban cometiendo, han pretendido a través de la propaganda convencernos de que eso es lo que estaba bien para el Ecuador. En buena hora siempre ha habido gente, y hemos habido gente que resiste, ¿no? Los periodistas, la gente que ha denunciado, las organizaciones sociales, a costa mucha gente de estar sin empleo estos 10 años, excluido totalmente, perseguido, procesado, enjuiciado, hasta con órdenes de prisión. Otros presos han llegado a estar presos injustamente, pero es esa gente la que ha permitido que no se quede en la total que dejarles hacer sin que exista al menos una voz de protesta. Entonces, lo que no podemos dejar es de mirar en el mediano y largo plazo, y esa es una cosa que no podemos dejar nos sucede el día a día una cantidad de cosas, ¿no? Pero estructuralmente debemos ver cuáles son las formas autoritarias que diseñó el correísmo para recuperar la democracia. Hay que eliminarlas. Doctora, ¿y estas reformas que usted plantea, se lo puede hacer a través directamente mediante asamblea o necesariamente tenemos que ir a una asamblea constituyente? A ver, mire, el tema de las enmiendas que se hicieron en el año 2015 perfectamente podrían deshacerse en la propia asamblea, bajo el mismo, porque lo que tendría que hacer la asamblea es rectificar y derogar lo que ellos hicieron Nada mal. más. Pero eso yo le veo inviable y difícil por la configuración de la asamblea. No logramos tener una asamblea de mayoría de oposición, ¿no? Entonces creo que la vía más fácil y más expedita y rápida es a través de una consulta popular. Lo de la asamblea constituyente realmente sería lo deseable, porque eso nos permitiría reestructurar la Constitución en su conjunto. Sin embargo, a mí sí me preocuparía varias cosas, como por ejemplo la dispersión política que existe en el Ecuador. Es un sistema de partidos fragmentado, bastante débil, y qué posibilidades existen de establecer acuerdos como para transformar una constitución. Habría que repensarlo, pero además en el tiempo es un proceso mucho más largo, y en una etapa donde ya no vivimos bonanza, en donde vivimos, vamos a estar cruzados por la crisis económica y sus consecuencias. Entonces, como que la Asamblea Constituyente se vuelve un mecanismo, una vía mucho más complicada. Me parece que lo más expedito, teniendo límites, porque no tendría las mismas facultades y posibilidades de una asamblea constituyente, deberíamos cambiar las cosas básicas y elementales que permitan garantizar el pluralismo político, el pluralismo social en el Ecuador, que permitan garantizar independencia de las instituciones del Estado, hacer un cambio a través de consulta popular. Cambio que además tenemos que advertirles a los partidos políticos que vivieron en el pasado y que están frotándose las manos para que les retorne a la Asamblea Nacional la designación de autoridades. La sociedad tenemos que posicionar, y valga la oportunidad para hacerlo en este medio de comunicación, que eso tampoco puede ser, porque el hecho de que condenamos al correísmo no significa que tenemos dar vía libre a otros, ¿no? Recuperar lo que fue el origen del correísmo, porque el correísmo cobró valor y fuerza
frente a las fallas del sistema de hubo, partidos. Claro, entonces tenemos que ver un tercer mecanismo. ¿Y cuál sería ese mecanismo? Nosotros estamos planteando desde el 6 de julio, vean, nosotros estamos de cumpleaños, el 6 de julio, aquí mismo lanzamos nuestro documento que se llama De los mínimos a los máximos, en donde planteamos un mecanismo de esto y decimos, tendría que hacerse consulta popular, dar por terminados los periodos de los miembros de todos los organismos de control y de la función judicial, pero adicionalmente tendría que determinarse un método en el cual efectivamente sea la Asamblea la que nombre, pero que se mantengan ciertas instituciones que pueden permitir que la ciudadanía, por ejemplo, postule candidaturas y que haya una mínima selección sobre la base de la calidad ética, política y de trayectoria de la gente, porque para que no nos suceda lo que nos ha sucedido con el señor Poli o con las autoridades que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada va a ser puro y perfecto, pero creemos que tenemos que tomar los elementos positivos de lo que en el pasado habían, lo positivo de la Constitución del 2008 y tratar de tener unos mecanismos en donde se combinen cosas como por ejemplo la autopostulación, el tema de revisión de la trayectoria de la gente, que haya posibilidad de impugnación, eso nos parece que tiene que sostenerse, que fue mal manejado en estos 10 años, pero debería seguir habiendo, ¿no? ¿Qué tal que en los próximos años nos pongan nuevamente de candidato al señor Polit cuando retorne? Entonces, tenemos que salir la gente a decir, vean, señor, si usted estuvo por corrupto, señalado por uno de los más corruptos del gobierno de Correa. Doctora, ¿y esto debería hacerlo el mismo Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea? ¿Quién? Eso hay dos posibilidades. O lo hace Lenin Moreno, que tiene iniciativa para formular una consulta popular en base que salga de estos acuerdos que ha convocado y que todavía también, como todo, no sabemos cuál es la ruta que tienen. Así es. O lo hacemos la ciudadanía organizándonos, ¿no? Porque un problema de las expresiones ciudadanas es igual que los partidos, una dispersión, incapacidad de articularse. Todo el mundo tiene bastantes dificultades en encontrar, nosotros estamos viviendo la consecuencia de esta de la polarización, pero también de los niveles de desconfianza que se ha generado entre unos y otros, y entonces hay una imposibilidad hasta ahora, ¿no? Hay cientos de organizaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad se tiene como organización social de articularse y tener un proyecto común, solo, que sea, sobre la base de 3 puntos, de 4, el tema de la ley de comunicación es otro tema vital. Queremos redemocratizar este país, la comunicación tiene que replantearse, y tiene que replantearse desde el lado del Estado, pero también desde el lado de los medios. Igual en ese tema, que los medios no piensen que el enterrar al correísmo significa volver a abusos que podían tener, porque los existía en el pasado, ¿no? O sea, ni perseguidos ni perseguidores. ¿Cómo son los parámetros que necesitamos para entablar un sistema democrático? Doctora, pero una consulta popular a estas alturas con un Consejo Nacional Electoral que todavía depende de, y hay que decirlo abiertamente, depende del exmandatario. Ese es un grave problema. Mire, nosotros hemos estado... Y mire que usted sufrió en carne propia. Sí, yo debería estar en el Consejo Nacional Electoral garantizando transparencia. Tengan la plena seguridad que no hubiese pasado lo que pasó si estuviera allí. Creo que sí. Nosotras por la democracia reflexionamos sobre esto y hemos dicho, este Consejo Nacional Electoral cumple su periodo en noviembre de este año, ¿no? Porque Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís, Paul Salazar y Ana Marcela Paredes, que está ahí en usurpación de un cargo que no le corresponde, además los suplentes, que son Luz Haro y otro señor que se me ve el nombre ahorita, los 6 ingresaron en noviembre del 2011. Entonces, en noviembre del 2017 se cumple su periodo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por sus propias palabras, en estos días ha dicho que en promedio un concurso para seleccionar a los que renuevan se demora entre 7 y 8 meses. Eso significa que debió haber convocado en abril al concurso.
Y entonces eso ya es motivo suficiente por incumplimiento de funciones para que se les llame a proceso de fiscalización a ese consejo, a la asamblea, que nosotros estamos promoviendo eso. Por incumplimiento de funciones se lo juzgue a ese consejo de participación ciudadana. Si se juzga ese proceso, a ese consejo de participación ciudadana, deberían principalizarse los suplentes. Y los suplentes terminar de elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral tienen que elegirse en este momento 9 de 10 vocales. 5 principales, 4 principales y 5 suplentes. Sí, porque todos esos espacios quedan libres, ¿no? Entonces, debería a la par en el Consejo de Participación Ciudadana hacerse una depuración por la gente que está, porque la gente que está es innombrable. Han sido y como todo, ¿no? Llegaron a un nivel de esclavitud con Rafael Correa Delgado, así se les dibuja, pero como perdieron hasta la dignidad humana, ¿no? Arrastrados, obsecuentes, horrible, porque uno tiene que aprender a decir no cuando le dicen del Inca, no, eso no me pida. Entonces, el tema sería cómo se logra posicionar que esos dos procesos tienen que ir de la mano para de esa manera buscar condiciones y que en el Consejo Nacional Electoral llegue una representación plural y no como está ahora solamente de Alianza País. Con este Consejo Nacional Electoral, desde luego que lo que vamos a tener es unos resultados nefastos, porque además es un consejo en el cual la gente no confía, pues, ¿no? ¿Quién confía en Juan Pablo Pozo en este país? Ni un saco de alacranes. Y a propósito usted acaba de nombrar al presidente del CNE, que fue condecorado. Así es, condecorado. Pero esa condecoración avergüenza a la gente así digna, es. ¿no? Y recuerde que no fue condecorado ni el señor Paredes ni el señor Simón. Entonces, Simón sí fue condecorado. Bueno, con el puesto que le dieron, claro. Le dio, sí le puso a cuidar sus papeles. Así es. Pero doctora, como usted bien lo dice, y es el sentir de la mayoría de la gente en nuestro país, es una condecoración que avergüenza. Vergonzosa. No debería esconderla Juan Pablo Pozo. Lo cierto, qué vergüenza. Pero bueno, doctora, cambiando un poquito de tema, en la Asamblea Nacional actual ha sucedido un hecho histórico, porque es histórico, no hay que negarlo, y es la palabra exacta, histórico. 4 mujeres han levantado su voz de protesta, y lo han hecho bajo el punto de vista personal y también de mucha gente, y lo han hecho y lo están haciendo muy bien. Merecieron una condecoración de parte del señor Glass, las histéricas. ¿Qué pasa con las mujeres en el Ecuador? ¿Se han despertado al fin? ¿Han levantado? ¿Ya era hora que levanten su voz de protesta? A ver, nosotros el día de ayer hicimos un pronunciamiento también respecto de los epítetos violentos, groseros y respetuosos de Glass, ¿no? Pero antes de contestarle en qué sentido nosotros nos pronunciamos, quiero decirle que las mujeres toda la vida hemos sido dignas y valientes. Eso no hay duda. Para quienes nos escuchan, la única revolución del siglo XX que dio como efecto resultados transformadores a nivel mundial fue la de las mujeres. No hay otra. Y sin haber estado en los gobiernos y sin haber hecho revoluciones sangrientas, pero los efectos en la vida del mundo y de las propias mujeres fue la revolución hecha por las mujeres. Las mujeres salieron de tener un rol doméstico a poder ejercer sus capacidades intelectuales, educándose en el trabajo. Hemos tenido que romper en el siglo XX, es donde más se trabajó en ello, romper todos los tabúes respecto de la incapacidad de la mujer, la imposibilidad de gobernar, la imposibilidad de llegar a dirigir hechos empresariales, económicos, ¿no? Entonces, el siglo XX realmente genera una ruptura en el imaginario del mundo, no solamente de un país, ¿no? Esto sucede a nivel mundial y obviamente que hay países que están mucho más atrás y que queda muchísimo por hacer, eso es verdad.
Pero entonces esa revolución es hecha y liderada por mujeres valientes que se atrevieron a costa de que las juzguen. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos a Matilde Hidalgo de Proce, la excomulgaron en Loja y la expulsaron de Loja porque no podía vivir más allí por la presión social que había en contra de ella, porque se atrevió a estudiar, se atrevió a ser médica, se atrevió a ir al colegio en aulas en donde eran netamente ocupadas por varones y era mal vista por la sociedad y por las propias mujeres, ¿no? Entonces, el romper ese sistema patriarcal a las mujeres, lo que nos queda es no solo a las mujeres, a la humanidad y al Ecuador nos deja un legado de que hay que reconocer la valentía de las mujeres. Entonces, aquí en el Ecuador tenemos a Manuela Espejo, a Manuela Sáenz, a Manuela Cañizares. Ellas fueron precursoras de la libertad en este país. Entonces, y siempre han tenido que estar detrás, salvo la Manuela Sáenz, que era una arriesgada como ella sola, en donde, pero siempre detrás porque el mundo era de los varones, ¿no? Entonces, vea, en este tiempo de la casi dictadura de Correa, las mujeres hemos estado en primer plano respondiéndole, ¿no? Una de sus opositoras más radicales ha sido, por ejemplo, la Marta Roldós. Y a costa de todo ha estado allí permanentemente sin doblegarse, y otras tantas más, la Mary Zamora, la doctora Tibán. La Lourdes Tibán, o sea, han habido guerreras en contra del autoritarismo de Correa. Ahora, viene Glass, pero también tenemos lo otro, ¿no? Nosotros no reconocemos para nada la gestión política de las tres que lideraron la Asamblea Nacional en el periodo pasado. Es una vergüenza para las mujeres, porque ellas se sometieron a ese proceso alienatorio que Correa hizo con la gente de su partido, en donde les impedían hasta pensar, ¿no? Llegaban a aprobar y a alzar la mano, y por eso se ganaron el epíteto de borregos y borregas, de cosas que no tenían ni siquiera lógica. Y hasta les suspendieron un mes, doctora. Les suspendieron cuando medio alzaron la voz, pero se callaron inmediatamente. Así y les importó un comino los 8 millones de ecuatorianas que somos por ellas estar acomodadas en su partido. Entonces, eso nosotros lo condenamos. No se trata de ser hombres o mujeres, lo que buscamos es líderes que sean consecuentes con los postulados de la democracia, con los postulados de la honestidad. En el caso ahora que les han dicho histéricas a 4 legisladoras que están impulsando los procesos de fiscalización, simplemente es que cabe de manera natural reaccionar condenando a Glass por semejante atrevimiento, ¿no? Es un violento, expresa su misoginia, además lo hace con todos los rasgos que vienen de este pasado correísta que nos causa tanto, que nos causó tanto daño, sobre todo en esta forma de relacionarnos, ¿no? Que enseñó a ser violenta a la gente. Y claro, eso tenía un nivel de reacción distinta mientras el presidente era Correa, pero ahora ha habido una reacción diferente, porque no podemos negar que hay un ambiente distinto. El propio José Serrano, antes ejecutor de la política persecutoria de Rafael Correa, ayer lanza un Twitter que llama la atención, ¿no? O sea, si uno dice, a ver, escribió esto, quiero mirar bien. Pasa. Así es. Entonces, ayer ya dijo que no iba a permitir que se insulte a las asambleístas. Entonces, doctora, con las expresiones de Glass, ¿cree usted que persiste el machismo en el Ecuador? Pero claro, el machismo no es solo por las expresiones de Glass. Obviamente. El machismo es una manifestación de una cultura en donde todavía se cree en la superioridad de uno de los sexos sobre los otros, ¿no? Y eso sobre todo se manifiesta en las relaciones personales, porque, bueno, en todos los ámbitos, pero digo, de manera principal es mucho más visible en las relaciones personales. Lo que significa el machismo es la desvalorización que existe del otro sexo. Cuando Glass dice histéricas a quienes le están interpelando y busca descalificarlas por histéricas y no justificar su inocencia en la que ya nadie cree, lo que está haciendo es actuando de manera machista.
O sea, Glass, el día que utilizó la palabra histéricas en contra de las mujeres, está mostrando su lado crudo y feo de machista, hombre machista, ¿no? Porque en lugar de tratar como igual a su interpelante y justificar por lo que está siendo interpelado, que es ni más ni menos que corrupción, lo que está haciendo es pretendiendo descalificar al otro, ¿no? Y en este caso mujeres. Entonces, porque además hay que mirar que es una técnica utilizada por el correísmo. El correísmo también se erigió sobre la base de la descalificación de los otros. Todo lo que ellos querían hacer lo fundamentaban en descalificar a los otros. Entonces, armaron nuevas redes maestros, descalificando la organización de maestros anterior. Armaron red de salud, descalificando la organización de médicos, enfermeras y servidores de la salud anterior. Armaron organizaciones de trabajadores, organizaciones de mujeres, organizaciones de todo, descalificando a las otras, con el ánimo de tomar el espacio e impedir que hayan voces críticas, ¿no? Porque siempre lo que buscó el correísmo, como todo autoritarismo electoral, es sacar de la arena política a las voces críticas. Entonces, en el Ecuador hay machismo y Glass, al decir histéricas a sus interpelantes, está mostrando su cara machista. Esto, más bien dicho, ¿se podría pensar que el Ecuador está preparado para tener una presidenta mujer? A ver, no se trata del Ecuador está preparado, porque el elegir presidentes no depende de la gente nomás, ¿no? Yo creo que en este minuto la gente está votando por mujeres y está votando por mujeres para el Parlamento. Lo que todavía no se da cuenta los partidos políticos y las propias mujeres que hacen política, que hasta ahora en donde se vota por mujeres es donde hay obligación de ponerlas, ¿no? Por la cuota electoral. Así es. Donde no hay obligación de ponerlas, como en las alcaldías, como en las prefecturas, hay un predominio masculino todavía y no hemos cambiado nada en relación a 20 años atrás. Pero no es un problema de la población, es un problema del sistema político. Y en el sistema político tenemos que mirar. Tenemos partidos políticos, organizaciones políticas que hayan preparado a hombres o a mujeres, porque es una crítica para no solamente para el tema de las mujeres, que esté listo como para asumir la presidencia de la República, porque lo terrible sería que asuma el poder una mujer, ¿no? Supongamos que Alianza País, en vez de lanzarle a la reelección a Moreno, le lanza a la Gabriela Rivadeneira, ¿no? Eso sería nefasto para el país. Entonces, mujeres de esa naturaleza no queremos, no gracias, ¿no? Necesitamos también que haya organizaciones políticas que gesten no personas sumisas, sino personas que tengan, yo repito esto una y 100,000 veces, claros los postulados democráticos, claros los postulados de honestidad, de tal manera que cuando lleguen al gobierno no nos lleven a la crisis económica como la que estamos viviendo ahora, no nos lleven a los datos estadísticos que tenemos en salud, en educación, en donde todo el mundo dice, sí, en estos 10 años hubo muchísima inversión en infraestructura, tenemos más colegios, más hospitales, más todo, pero no hemos resuelto los temas en donde, por ejemplo, la salud está garantizada, como es el tema de salubridad. Seguimos con los mismos porcentajes de acceso a agua potable y de alcantarillado de hace 20 años. Es decir, ahí la Revolución Ciudadana no hizo nada. ¿Por qué? Porque ahí no había business. Entonces el tema es cómo, para mí sería genial que surja un liderazgo de una mujer que tenga clarísimos esos postulados y que se gane la voluntad popular, que sea apoyada por un partido y que llegue a la presidencia de la República. Creo que más que estar preparada la gente que lo está, los que no están preparados son los partidos políticos, lamentablemente, ni con los hombres ni con las mujeres. Claro, porque no hay en realidad no hay una capacitación política para no hay partidos. Como usted bien lo menciona, ni para hombres ni para mujeres. Así es. Claro, todavía persiste en ciertos partidos el típico caudillismo del siglo XIX que tanto daño le hizo al país, ¿no? Entonces me parece que no hay cambios en la mentalidad de los políticos y eso es complicado, ¿no? Ese es uno, cuando hablábamos de que no debemos estar reaccionando solamente a la coyuntura, esos son los temas que tenemos que mirar. Tenemos un sistema de partidos políticos de tal debilidad
que no nos garantiza nada de aquí al mediano largo plazo. Estamos pensando en el cargo inmediato, casi para resolver el problema del desempleo de los que hacen política. Y no estamos pensando en el país, y una de las cosas que debería preocuparnos es que no hay una organización política. Yo le vengo preguntando a varias gente en estos días, amigos con los que nos sentamos, y les pregunto a ustedes para que se respondan ustedes, no a los micrófonos, ¿en qué organización política usted se inscribiría ahorita? O sea, ¿encontramos una alternativa donde ir? La gente responde no. Ni siquiera la reinscrita Izquierda Democrática ha sido capaz de convocar a la gente decente como para decir, yo vengo y me inscribo aquí, ¿no? Entonces, el tema es que no tenemos organización política. A Alianza País muchísima gente no va a querer entrar, es más, muchísima gente salió y se alejó de ese proceso. Y los otros partidos, eso por un lado. Y por otro, ¿qué dimensión y qué configuración organizativa real tienen? Porque los partidos también llega adentro y lo que sucede en un lado, el culto a la personalidad de un líder en un partido, usted va al otro y encuentra lo mismo, sin distinción, hombres o mujeres. Entonces, eso no es partido. Hay que pensarle a este país un poquito más y ver qué alternativas se encuentra, porque ese es el pensar en el mediano largo plazo, ¿no? El pensar en cómo se pelean y lo que hará mañana Lenín Moreno es para que hablemos de la sobrevivencia de los siguientes meses. Doctora, pero lo otro es pensar, porque en este país no se piensa pues en el largo plazo, ¿no? ¿Y eso también tendría como origen la falla en el sistema educativo? Yo creo que hay mucha responsabilidad de los políticos, ¿no? El tema de lo que está sucediendo en el país, creo que hay una responsabilidad tanto del gobierno, y allí obviamente pasa por el sistema educativo, pero y sobre todo 10 años de violencia verbal, ¿no? Eso han calado en la conciencia de la gente y han naturalizado la violencia. La gente cree que esa es la forma de relacionarse. Pero de otro lado también creo que hay responsabilidades de los líderes políticos de la oposición. O sea, si no se toman, vea que hasta ahora no existe, yo no veo hasta ahora la posibilidad de un acuerdo entre las organizaciones políticas como para encontrar la vía y desmantelar estos pilares que sostienen a la parte más funesta del correísmo, que es el debilitamiento democrático. ¿Ha fallado la oposición entonces? Claro. ¿O han fallado los partidos políticos? Ahora, han fallado los partidos políticos porque no hemos tenido partidos políticos, pero también ha sido bastante trabajado eso desde el propio correísmo, ¿no? Todo lo que ha hecho el CNE para debilitar a las organizaciones políticas lo tenemos pero en lista. A ver, ¿qué es lo que ha hecho? A Pachacutic le quitó el fondo partidario de manera ilegal. Es una cosa que tienen que pagar y por lo cual les podrían seguir juicio político a los miembros del CNE. Ellos, en contra de normas, ellos han decidido de una manera, en unos casos, en un fallo, en una decisión, y cuando tenían que perjudicar a alguien que siempre fue mirándole a Pachacuti y al MPD, porque les eran los más incómodos, los opositores más incómodos, siempre estuvieron actuando de tal manera que les debilitaban. A Pachacuti no le dieron el fondo partidario como 3 o 4 años de manera ilegal, violentando todas las normas. ¿Y quiénes fueron los autores de eso? Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís, Roxana Silva, que está ahora en la Corte Constitucional. La gente se olvida de esas cosas, ¿no? Entonces, esas responsabilidades deberían hoy salir a flote y decirles, Pachacuti debería seguir un proceso por aquello y después pedirles ¿cómo se llama esto? La devolución, no recuerdo cómo es esa institución. El derecho de repetición, a ver qué hacen sin haberles entregado el fondo partidario a todos los años que le correspondía a Pachacuti, ¿no? No me pongo a explicar porque es largo, pero hay una violación flagrante de las normas allí, exceso, abuso de poder. Entonces, desde el CNE, que era un CNE, oficina de Alianza País, donde entraban y salían, o donde llamaban por teléfono a los directores de Alianza País a dar órdenes de como que fuera su oficina propia, porque esta gente también llegó a terminar alienada, ejecutando de manera obediente lo que disponía Correa o el director de Alianza País de turno, y lo que buscaban era debilitar a los partidos. Entonces los partidos sí han vivido debilidades propias,
pero además han sido aún más debilitados por acción del correísmo, ¿no? Porque al correísmo le interesaba tener un sistema de partidos débil para seguir teniendo esa hegemonía electoral en la cual ha basado sus triunfos todos estos años. Es una debilidad estructurada de los mismos partidos políticos, ¿no? Y eso, claro, fue aprovechado por el correísmo. El correísmo llegó sobre la base Ahora, de eso, ¿usted ¿no? con todo este dimes y diretes que se está dando actualmente entre el ex y el actual, ¿saldrá fortalecido el presidente Moreno o saldrá más debilitado? ¿O tendrá que decir él? Porque él, hay una frase que él lo dijo ayer que es muy representativa y no se le toma mucho en cuenta. Él dijo, si es que me alejo de AP, no voy a afiliarme a ningún partido. Él ya está anunciando. Que creo que ahí mismo se va, le tocará hacer otro partido. Ostracismo político, democracia, sí dicen, ¿no? Y justo yo le iba a mencionar eso. Será democracia, sí, tal vez. Eso dice la gente que... A ver, no, ya fuera de chiste. El tema, a mí allí me parece que el Lenin Moreno, si es que tiene una real intención de devolverle a este país la paz en su sistema democrático, tiene posibilidades. Lo que creo es que tiene posibilidades. Que tiene que construirlas, sí. Y esa vía, obviamente que va a significar la ruptura con Correa, porque ya estamos claramente mirando que con las poquitas cosas que va haciendo Lenin Moreno, él no está dispuesto a soportar. Ya le dijo, mediocre, el rato de, claro, muy grosero, desleal, sí, mediocre, sí, y ya ha anunciado anoche, yo no vi esta entrevista que le hacía anoche el violentador de mujeres, Orlando Pérez, lamentablemente periodista, y en donde ha dicho Correa que si se están buscando diferenciar de su gobierno, él también va a diferenciarse de este gobierno. Entonces, parece ser que el temperamento de Correa y la visión del poder que tiene Correa es de seguir persiguiendo al que habla mal de él, de seguir encubriendo la corrupción, de seguir siendo un líder de una banda, ¿no? Entonces, el tema es que cualquier cosa que signifique tocar ese modelo, para Correa no lo resiste, entonces no va a admitir ni siquiera diferenciaciones cosméticas. Estamos viendo lo que usted dice, no es que han ido al fondo todavía desde el lado del gobierno de Lenin Moreno, pero Correa ya no lo soporta y es incapaz de quedarse callado. Entonces, repito, yo creo que Lenin Moreno tiene posibilidades, tiene que generar condiciones, tiene que trazarse un plan, tiene que generar acuerdos. Creo que mucha gente estaría dispuesta, como ya mucha gente se ha anunciado, por ejemplo, que está dispuesto a ir a las mesas de diálogo que convoquen diferentes temas, pero eso le va a implicar, y Moreno lo sabe, que significa ruptura. O sea, no hay posibilidad de redemocratizar este país sin que él haga ruptura con Alianza País. Entonces, ese es el escenario y quien tiene que decidir es el señor Moreno. Doctora, pero ahí viene la contraposición de los anuncios de cambio que hace el presidente Moreno, cuando en su gobierno, en su gabinete más concretamente, hay muchos correístas. Claro, eso da cuenta de la debilidad, ¿no? O sea, imagínense, a ver, si Lenin Moreno convoca a su gobierno, a quienes no son correístas, que son los que armaron Alianza País, tiene que irse o sea, salirse, pues. Definitivamente, claro. ¿Dónde encuentra los relevos? Porque la gente de fuera no le va a aceptar nada en tanto la cosa no esté clara, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que busca? Entonces, realmente es una disyuntiva que la va a tener que resolver él. Entonces, el día que quiera poner un gabinete que a la gente que miramos desde fuera las cosas como espectadores, en donde no estén estos correístas a ultranza que fueron los que ayudaron a construir este modelo persecutor que tenemos, como el Ricardo Patiño, como el propio Alexis Mera, ¿no? Que son las cabezas visibles de lo nefasto que han sido estos 10 años, significa que tiene que buscar otros nombres, otras personas, y esos otros nombres, otras personas, ¿dónde están? ¿Están en Alianza País? A lo mejor. Entonces, todo eso, cada hecho que haga,
es romper. ¿Qué es lo que nos quiere decir hasta ahorita Lenín Moreno? Que no quiere romper. Por eso sigue bajando los ánimos a la Asamblea, seguramente porque se siente débil. Entonces, si es que quiere romper y antes de hacerlo está generando condiciones para ello, lo que estará buscando es fortalezas, ¿no? Entonces hay que ver en dónde está buscando esas fortalezas. Necesariamente tendrá que buscarlas en otro lado, ¿no? Necesariamente. Entonces, y sin mencionar ningún partido, ¿no? Sino dejémosle a la imaginación de las personas que nos escuchan y nos están viendo a través de Facebook, en directo a propósito. Doctora, este tema de la corrupción, que esta lacra de la corrupción, porque es la palabra exacta, una lacra, la que le está afectando a nuestro país, que no es de ahora, no es que ha habido antes también casos emblemáticos, pero no tan grandes, paradigmáticos como ahora. No de 13 millones de dólares. Se cuenta, y lo que acaba de decir ayer el ministro de Hidrocarburos, el ministro Pérez, que él dice que la refinería del Pacífico, que según el señor Correa costaba 13 mil millones, dice que se puede hacer por la mitad. Entonces se ve que ¿Ustedes leyeron la nota que hizo el Enrique Ayala respecto de la Universidad Andina? Así es. Dijo, en la Universidad Andina, que es un edificio hermoso, en el centro de la ciudad, comprando el terreno, creo yo, bueno, ahí no estoy muy segura, ha costado $900 el metro cuadrado. Y la plataforma que tienen ustedes aquí cerquita ha costado $4,000 el metro cuadrado. Entonces, ahí clarito está fiscal, vaya y haga algo. Claro, deduzca nada más, ¿no? Pero, ¿y quién es el responsable de eso? Correa, Así pues, ¿no? es. ¿Hasta cuándo que el Correa no sabía nada si todos los negocios, mega negocios se hacían en la presidencia? Todo el mundo sabe eso. Y con el decreto, cuando le nombra, con el decreto ejecutivo que le nombra al señor Gras como la cabeza. El que dirige los sectores estratégicos. Entonces se da cuenta que pues él Claro. lo sabía, lo sabe. Correa sabía. Pero a mí me van a decir, presénteme pruebas. No tengo, pero yo, mi sentir con todo lo que veo y con todos los indicios y las conexiones, para mí, Correa sabía. Claro, nadie roba con factura, ¿no, doctora? Mire, hay una cosa que ellos dicen en esto, ¿no? Dicen, pruébeme que robé. Ellos no dicen yo no robé, claro. Porque el inocente dice yo soy inocente. Así no, es. Pruébeme que robé. Entonces yo les respondo, a lo mejor cometieron el crimen perfecto, pues, ¿no? Claro, pero no hay crimen perfecto. Ojalá en este caso no haya ojalá. Depende del fiscal que el crimen no se vuelva perfecto. ¿Se llegará al juicio político al vicepresidente Glas? Yo aspiro a que sí, aspiro a que sí. Ojalá haya un conjunto de conciencias que sean capaces de dar un giro, ¿no? Eso creo que, vean lo que sucede, ¿no? Mucha gente que votó en contra de Lenín Moreno, con las 3 o 4 muestras que ha dado, que en este país que estábamos, pero así saturados de la violencia de Correa, solamente ese cambio de estilo nos hace sentir aliviados. Algo más tranquilidad en el país, ¿no? Los periodistas deben estar, hasta lo que yo estoy diciendo en estos micrófonos no diría en el gobierno de Correa. Claro, claro. Entonces, el tema es que aun cuando no hayan cambios como el Ecuador merece y necesita, pero hay diferencias. Entonces, el tema aquí es, y solamente por esos pequeños rasgos que ha dado Lenín Moreno, se ha ganado el beneficio de la duda de mucha gente que no votó por él. Lo mismo debería hacer la Asamblea. La gente de Alianza País, a favor de la gente de Alianza País, ha votado el 40% de la población en algunas partes, en otras partes menos, el 30% de la población, y el resto votó en contra de ellos. Pero además Alianza País ha tenido la virtud, digámosla así, o la desvirtud de generar, por la forma como ellos han abusado del poder, de generar digamos, repudio de la gente. Resistencia, ¿no? Y repudio. Entonces, pueden limpiarse esa resistencia y repudio si es que vuelven al redil, porque realmente en estos 10 años fueron de vergüenza, ¿no? Terrible. Pero entonces es fácil. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con acciones. Es cuestión de que unos tantos de los que antes aupaban el correísmo de manera acrítica, creyendo que eso es un modelo político adecuado, es hasta por ignorancia seguramente mucha gente, y también por las comodidades que da estar en las instituciones, en el poder,
que regresen pues a mirar el proyecto originario, que también entre líneas vuelve a invocar Lenín Moreno, ¿no? No lo dice de manera directa, dice hay que defender los principios, y el que no defiende los principios no debe estar. ¿Cuáles principios? ¿Los originarios? ¿Los del proyecto originario o los que impuso Correa? Entonces, allí también hay un mensaje, y yo creo que si es que en la asamblea miran cómo funciona políticamente la aceptación de la gente y el repudio de la gente, muchos deberían ya pensar en formar parte de un gran bloque que llame a juicio político a Glass, ¿no? Claro, para llegar al juicio político en sí se debe pasar algunas instancias, el Consejo de Administración de la Legislatura, ¿cómo se llama? La Corte Constitucional, la Comisión de Fiscalización, me parece que es. Entonces son varias instancias que como que están obstruyendo algo. Claro, lo que pasa es que allí se tiene que tener mayorías, ¿no? Y todavía no las hay. O sea, de hecho no las hay, por eso es que ahora, la iniciativa ya está presentada, y esa iniciativa tiene sustento legal porque está con el número de firmas que exige la ley y la Constitución. Pero los otros pasos, obviamente, eso le corresponde desmontar al propio correísmo, y pasa también por la conciencia de quienes están ejerciendo allí las funciones. El mensaje de Serrano en este aspecto es muy importante. Sí, claro, este es un mensaje en contra de Glass, ¿no? Totalmente. En contra, Totalmente. Tomando a las mujeres como digamos el medio, el pretexto, pero es decirle a Glass: no cuentas conmigo, parece. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Libertad de Expresión hoy día, en esta mañana. Agradecerle por su presencia, muy interesante, muy válidos sus criterios. Agradecer a los amigos del país, del exterior, que nos acompañan cada martes y cada jueves acá en Libertad de Expresión. Soy José Camino Carrera, gracias a ustedes, gracias doctora. Gracias José, muchísimas gracias a todos. Escucharon Libertad de Expresión, un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y el mundo. Hasta pronto.